desigual, tu majestad es grande, tu gloria y hermosura es incomparable, incomparable, incomparable. Él es incomparable, incomparable, incomparable. Él es. Tú fundaste la tierra y todo lo que hay en ella. Tú, mi Dios, eres fuerte, tu voz mueve en todos los cielos. Incomparable, incomparable, incomparable. Bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta última clase de esta serie que hemos emprendido de Jesús, ¿quién es? Hoy veremos la clase número 8, que, como digo, será la última de esta primera sesión, por decirlo así. Vamos a hacer una pausa, y en esta pausa vamos a posiblemente estudiar el libro de Ruth, dependiendo como el Señor guíe. Si hacemos eso, tal vez un par de semanas dedicaremos al estudio de ese libro, que va en conexión con la clase que vamos a ver hoy. Así que esperen la segunda ronda de títulos de Jesús, que esperamos hacer así clases de 8 sesiones, de 8 lecciones, para comprender y admirar la belleza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hemos visto hasta el día de hoy 7 títulos, 7 nombramientos hermosos que tiene Él, y ahorita los vamos a repasar para que se graben bien en nuestro corazón. Pero antes vamos a darle la bienvenida al Señor, que está aquí entre nosotros, y a dedicarle este tiempo como una ofrenda de amor para su gloria. Así que les invito a orar conmigo, a hablar con el Señor. Padre amado, te damos gracias y te bendecimos por esta nueva bendición que nos das de abrir tu santa palabra. Señor, tu palabra es vida, Señor, y las santas escrituras son tu aliento de vida para nosotros, Señor. Nos alimentan, nos instruyen, nos corrigen, nos equipan para toda buena obra, Señor, para que tus hijos sepamos tu voluntad y vivamos en tu voluntad para tu gloria, Señor. Te dedicamos este tiempo, Señor. Dirige nuestros pensamientos, guárdanos de toda distracción que el enemigo quiera poner, Señor. Que este tiempo sea completamente consagrado para ti, Señor, santificado para ti, Señor. Para que podamos verte en la hermosura de tu revelación, Señor Jesús, admirarte, bendecirte por tu belleza, tu santidad. Tú eres santo, 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 Señor, y queremos apreciarte cada día más, Señor, para amarte y bendecirte como tú te mereces, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre maravilloso de Jesús, y en su nombre oramos. Amén, amén. Bien, empezamos con el versículo que está en Mateo capítulo 20, Mateo 20, 28. Esto mismo dijo el Señor Jesús, y dijo: el Hijo del Hombre, hablando de él, dice, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Verdad? Qué tremendo ejemplo. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Ese versículo hermoso nos deja meditando en la realidad de que no todos van a recibir esta vida, este rescate. Esa es la palabra clave que queremos meditar, que conecta a la clase de hoy. Él vino a dar su vida en rescate para rescatarnos, ¿verdad? Y la pregunta es ¿de qué? Y eso vamos a estudiarlo. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Hemos estudiado en las clases anteriores que Jesús es Dios encarnado. Eso fue la primera lección número 1. Segunda lección, que Él es el único Salvador.
También estudiamos que Jesús es el Cristo. Dijimos que esa es una palabra griega que significa el ungido, el escogido, el separado, ¿verdad? Ese era el Cristo, es un ungimiento, una ceremonia de separación para nombrar a alguien rey, sacerdote o profeta. Y el Señor es Él es escogido, el ungido de Dios. Y obviamente aquí está para ser Rey de Reyes, también nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? El único intercesor, y el Cordero de Dios. Y la semana pasada vimos el título de profeta de Dios. Ahí está en los 3 oficios del ungimiento: Rey, sacerdote y profeta. Jesús es el Cristo. Hoy veremos otro título más de Jesús, el número 8 que hemos escogido, y es que Jesús es el Redentor. Esa palabra, Redentor, vamos a estudiar lo que significa. Dios trata de explicar en un lenguaje entendible lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso ha usado muchas figuras o ilustraciones para ayudarnos a entender. En un mundo donde hay tanta maldad e injusticia y existe la esclavitud, pudo usar el papel del Redentor para que captemos la obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas. El Señor va a usar en las Escrituras muchas figuras, ilustraciones, ejemplos, historias que nos van a ayudar a comprender la obra del Cristo, la obra de Jesús. Y en este caso Él usa la figura de la esclavitud para ayudarnos a entender lo que es un redentor, ¿verdad? Nosotros hacemos eso con nuestros hijos también. Cuando les queremos enseñar algo, a veces les damos una historia o un cuento para que ellos entiendan cierta verdad. Por ejemplo, se me viene a la mente ese cuento que el niño que decía, ahí viene el lobo, ¿verdad? Es un cuento que uno le dice, y la gente venía a ver, a protegerlo, ¿no? Y el niño se reía y decía, mentira, es nomás fue cuento, ¿verdad? De nuevo, ahí viene el lobo, y venían a protegerlo, ¿verdad? Y mentira, se reía el niño, hasta que la tercera vez sí vino de a de veras el lobo, y él grita, viene el lobo, nadie le creyó, lo dejaron y el lobo se lo comió. Entonces uno le dice a los niños, ¿ves? Las consecuencias de ser mentiroso, hay siempre un resultado negativo para el que miente. Y en verdad uno dice, es una ilustración, es una figura que uno está usando para enseñarle al niño los peligros de desobedecer al Señor, los peligros, y así el Señor sabe que en nuestra mente poder captar la belleza, la inmensidad de la obra del Señor en la cruz, la obra infinita, es muy difícil, y por eso usa ilustraciones para ayudarnos a que quede un poquito más claro. Ahora, ¿qué quiere decir redentor? El redentor era una persona que iba al mercado de esclavos y compraba un esclavo. Pagaba el precio que era requerido para que esa persona fuera suya. O sea, lo hacía su propiedad, lo compraba para sí. En el idioma griego, que es el idioma usado en el Nuevo Testamento, habían diferentes palabras para describir a un redentor, esta persona que iba y compraba un esclavo. La primera palabra que encontramos es la palabra agorazo, y eso quiere decir comprar o redimir a un esclavo. Un redentor, el agorazo, era el que iba y compraba a un esclavo para una temporada, por decirlo así. Si tenía alguna obra, alguna necesidad de un sirviente, de un siervo, iba y escogía el esclavo que le placía de acuerdo a su necesidad, lo compraba, pagaba el precio, pero después de que acababa la obra iba y lo devolvía, lo volvía a vender. Ese era el agorazo, un redentor que compraba a alguien temporalmente para volverlo a vender. No había
aprecio por esa persona, no había intimidad de cariño, simple y llanamente lo veía como un objeto, lo compraba para usarlo y de ahí lo devolvía vendiéndolo a otro redentor, a otra persona que lo quisiera comprar. Esa es la palabra agorazo. Ahora, la palabra ex agorazo también significa redimir por pago, o sea, una compra, ¿verdad? Comprar con precio, recuperar del poder de otro, dar rescate, ¿verdad? Eso es ex agorazo. Comprar para uno, pero esto lleva otro nivel de redentor, que era no solamente comprar, pero también nunca más regresarlo al mercado de esclavos. Si era un ex agorazo, un redentor de esa categoría, era alguien que compraba para que esa persona perteneciera para siempre para él. No había la idea de que hay peligro de que te vuelva a vender. Jesús nos liberta con su muerte del dominio y la pena de la ley mosaica y nunca más nos regresa al poder de la esclavitud de la ley. En otras palabras, la ley nos acusa, la ley nos condena, la ley nos esclaviza. Cuando alguien quiere vivir cumpliendo la ley, quererse salvar, por decirlo así, en su propia mente, cumpliendo los mandamientos, vive esclavizado porque todos fallamos. Día a día ofendemos al Señor, quebrantamos su ley. Entonces la ley es esclavizante porque el propósito de la ley es revelarnos nuestra condición pecaminosa, nuestra carnalidad. La ley es el espejo que nos acusa, nos revela cómo estamos, ¿verdad? Cuando nos vemos en el espejo, ahí reconocemos, hay unos espejos magnificantes que uno le huye, porque dice, yo no quiero verme como en realidad estoy, ¿verdad? Que empiezan las canas, que empiezan las arrugas, que las manchas, que la ley es igual, nos refleja nuestra condición. Y cuando uno quiere, el apóstol Pablo decía, por las obras de la ley, en Romanos nos dice, ningún ser humano será justificado. Nadie puede decir, oh, yo he cumplido la ley, yo soy una buena persona, me justifico delante de Dios. Nadie puede hacer eso. Y el Señor viene a redimirnos, nos compra de esa condición esclavizante de la ley, acusadora y condenadora, para rescatarnos, para que seamos de Él, de un nuevo dueño. Ya no estamos atados a la ley, sino a la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, no es un regalo que nosotros tenemos, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Así que el Señor nos liberta con su muerte de ese dominio, de ese control de la ley. Lamentablemente, a veces aún como creyentes queremos de nuevo atarnos a la ley y vivir una vida rígida de control, cuando en realidad el Señor nos ha libertado de eso para vivir en su gracia. Eso no quiere decir libertinaje, pero quiere decir libertad. O sea, no hay acusación, porque el Señor, la obra de justificación, la justificación está en un verbo constante. El Señor constantemente ya nos perdonó, pero todos los días nos sigue perdonando. Por su gracia nos cubre, no solamente de pasado, presente y futuro, es para siempre. Su justificación, la santidad del Señor, la rectitud de Él nos ha sido impuesta. Él es nuestra justificación. Entonces nos puede perdonar pasado, presente y futuro. Eso nos trae paz, nos trae libertad. No tenemos que vivir atados a la condenación. Oh, fallé hoy, ahora ya no me quiere el Señor. Oh, si fallo mañana ya no me quiere el Señor. No, el Señor, nuestro Redentor, nos ha libertado de esa condenación, de esa acusación, de ese peso de esclavitud. Ahora, había otro nivel de redentor que hemos visto. El primero, agorazo, que era el que compraba pero volvía a vender. Ese no es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es en la categoría de ex agorazo, que es el que compraba para nunca más
vendernos, nos compraba para sí, nos redimía para que seamos de Él para siempre. Pero la otra categoría, la otra palabra que nos habla el idioma griego es la palabra litro. Litro era dejar libre después de pagar el rescate o la redención. Y eso también hace el Señor por nosotros. Libertar por pago y compra. Imagínense, pongamos en nuestra mente, usemos nuestra imaginación, el mercado de esclavos, ¿verdad? Ahí estaba una plataforma donde llevaban a los esclavos, hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Con cadenas, con cepos, ¿verdad? A veces les ponían no solamente en los brazos, sino en las piernas o ligados, atados, ¿verdad? En sus cuellos, ¿verdad? Y los redentores, los que tenían el dinero, iban a examinar los esclavos, ¿no? Les veían los dientes, los ojos, a ver si se veían enfermos, qué tan fuertes estaban, los han de haber examinado para ver a quién compraban. Imagínense a alguien venir y decir cuánto vale este esclavo o esta esclava, cuánto vale, y digan, bueno, vale $1 millón de dólares. Y el Redentor en esta categoría litro decía, te doy $1 millón, pagaba la deuda, pagaba el rescate, se dirigía al esclavo y le empezaba a sacar las cadenas, ¿verdad? Las ataduras, y le dice, eres libre, te dejo ir. He comprado tu libertad. Ese era el nivel de litro. Y eso hace el Señor también por nosotros. Miren, libertar por pago y compra. El Señor nos compra para darnos la libertad del pecado, de la muerte y del juicio venidero o la condenación, ¿verdad? O sea, nos deja libres. Ya no tenemos que estar sujetos al poder del pecado, ni al poder de la muerte, ni al poder de Satanás, ni al poder del mundo, ni al poder de la condenación, porque ya el Señor nos ha dado la libertad con su sangre, ¿verdad? Ven lo hermoso de esta figura de la redención. Ahora, muchas personas vienen al Señor, pero no entienden esta libertad que el Señor nos ha dado, porque viven aprisionados en el mismo pecado del cual el Señor nos ha libertado. A veces viviendo vidas no victoriosas, porque el Señor ya nos libertó y nos dio el poder de su Santo Espíritu para que ya ningún pecado nos pueda vencer. El apóstol Santiago decía que cuando uno cae cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de uno mismo, tiene ciertas inclinaciones de las cuales el Señor ya nos ha libertado. Pero no es que el pecado fue tan poderoso. Si tenemos a Cristo como nuestro Redentor, no podemos decir, el pecado me venció, sino que yo quise desobedecer. Tenemos que reconocer que hemos caído en desobediencia por nuestra propia voluntad. No fue porque la tentación, dice el Señor, no hay ninguna tentación que no sea humana. Porque juntamente con la tentación el Señor da la salida. Juntamente con la prueba el Señor da la salida. El Señor no tienta a nadie. Él no es injusto. Él conoce nuestra condición, ¿verdad? Y Él nos ha dado todas las armas, todas las garantías, por decirlo así. Tenemos el recibo de que hemos sido comprados. Cuando un pecado viene, nosotros podemos decirle, mira, soy libre. Ya no estoy atado a ti. Libre cuando vengan temores. Libre. El Señor me ha libertado. No tiene por qué sobrecogerme. No tiene por qué enseñorearse. Es la palabra que usan las Escrituras. El pecado no puede burlarse de nosotros y decir, tú, no, ¿qué va? ¿Cuándo vas a vencer? No, porque tenemos la garantía de la sangre de Cristo, que nos ha libertado de todo pecado y aún de la muerte. Cuando uno muere,
en pecado, el pecado lo detiene, porque la paga, la consecuencia, el rescate, por decirlo así, la remuneración del pecado es la muerte. Entonces, cuando alguien muere en sus delitos y pecados sin este Redentor, la muerte lo detiene, porque hay pecado. Por eso al Señor Jesús la muerte no pudo detenerlo, porque santo, 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 sin pecado, la muerte no tenía de dónde agarrar. Resucitó el Señor santo, perfecto. Pero nosotros que hemos venido de muerte a vida en Cristo, hemos vencido a la muerte también. Pablo decía, nuestra última enemiga es la muerte. Pero algún día, gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria, porque vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Con Cristo somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, este Redentor que nos ha rescatado para libertarnos, no solamente para que lo sirvamos, no solamente para hacernos de Él para siempre, sino para darnos vida y vida en abundancia, libertarnos. El Señor nos compra para darnos la libertad del pecado, de la muerte y del juicio venidero. También tenemos la garantía. El que tiene a Cristo tiene la vida, tiene vida eterna, tiene la salvación. No solamente del juicio eterno, pero de los castigos que van a venir a la tierra, a un mundo que ha rechazado y pisoteado la sangre preciosa de este Redentor. El Señor nos ha librado de eso. Nuestro Señor no solo nos compra y nunca más nos regresará a la esclavitud, pero además paga para que seamos libres. ¿Cómo no amar a nuestro Señor Jesús? Apocalipsis 5:9, esto cantaremos. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has comprado. Ese es el precio que costamos, que valíamos, la sangre de Cristo. Con tu sangre nos has redimido para Dios. El Señor ya pagó el rescate, ya pagó la deuda que nos separaba del Padre. Pero no todos aprovechan la bendición de recibir este regalo de gracia. Muchos creerán en la obra que Él ya ha hecho y se salvarán, pero no todos. Eso leímos en Mateo 20, del 26 al 28, dice, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no todos, lamentablemente. Dice Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico. Esto ya estamos viendo en el futuro, lo que va a pasar. Para el Señor ya pasó, ya fue pasado, para nosotros todavía no. Y Él nos describe la adoración celestial de las almas redimidas. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ¿verdad? Todavía falta, está en el futuro, tal vez no muy lejano, ¿verdad? Sabemos que si el Señor viene hoy, se lleva a su iglesia, a su novia, a sus redimidos, a los que Él ha comprado, a los que por fe entendemos esta realidad y esta belleza, nos lleva con Él, estamos con Él por 7 años, mientras aquí en la tierra vienen los castigos, destrucción,
cambios geológicos, y regresamos para reinar con Él por 1000 años. Después de los 1000 años, una guerra final, y el Señor ata a Satanás para siempre, lo manda al infierno, se acaba el mundo. Cielo y la tierra pasarán bajo una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde todos vamos a vivir ahí, a los redimidos, ¿verdad? El proceso. Así que esto que se está narrando es la alabanza en esos... Ya no hay tiempo en el cielo, ¿verdad? Pero acá abajo pasan 7 años mientras nosotros estamos viendo al Señor cara a cara, conociendo a nuestro Maestro, a nuestro Redentor, abrazarlo, ¿verdad? Conocer a nuestros hermanos del pasado, un tiempo de regocijo. Las cenas del Cordero las bodas del Cordero, es una fiesta a la que vamos, ¿verdad? Cuando viene un matrimonio, así hay mucho estrés, pero hay alegría, ¿verdad? Hay emoción, hay gozo, ¿verdad? Ver a la novia preciosa, la alegría. Imagínense al nivel perfecto, a nivel máximo de hermosura, de maravilla, ¿no? La iglesia redimida, santa, blanca, en su mejor atuendo por la sangre del Cordero, alabando a su novio. Hermoso, ¿no? Así que eso nos espera, ¿verdad? Los que tenemos por gracia el amor del Señor, de Jesús en nuestra vida. Dice, nadie se podrá salvar por cumplir las obras de la ley, porque ningún ser humano puede cumplirlas. Es más, las Escrituras dicen que si fallamos en un mandamiento, somos culpables de todo, de todos. Los mandamientos son solo un espejo que revela nuestra condición pecaminosa. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios es perfecto y ya con uno nos hace imperfectos y por lo tanto descalificados de estar al lado de Él. Nos condena, aunque sea uno. Humanamente puede haber una persona que diga, yo soy mejor que todos los que están a mi alrededor, pero no es lo suficientemente perfecto para estar al lado del Padre. Miren lo que dice Romanos 3:20 al 26. Dice, ya que por las obras de la ley, reiteramos, esto lo mencionamos anteriormente, dice, por las obras de la ley, o sea, los 10 mandamientos o la palabra en sí, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. La palabra justificación quiere decir declarado inocente. Nadie va a ser declarado inocente por las obras que haya hecho. Nadie va a ser declarado perfecto. Cuando el Señor nos justifica, nos está declarando perfectos, como que nunca hubiésemos pecado, como que nunca hubiésemos ofendido, como que si nunca nos hubiésemos rebelado, nos declara inocentes, justificados. Nadie va a ser justificado delante de Él por medio de las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La perfección de Dios se manifestó, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál era esa perfección de Dios? Jesús, testificada por la ley y por los profetas. Los mandamientos, el Pentateuco, los profetas nos revelan, nos testifican de esta perfección que venía, de esta rectitud que venía, de esta justicia que venía. Jesús, nuestro Redentor. Dice el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, o en Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora entendemos, somos, dice, justificados, declarados inocentes, declarados perfectos, gratuitamente por medio del rescate, por medio de la redención, por medio de la compra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús, el Mesías, a quien
Dios puso como propiciación, esa palabra es para que aplaque la ira. La propiciación es una transacción de un intermediario. Calma al que está ofendido, aplaca su ira y reconcilia al ofensor con el ofendido, ¿verdad? O sea, la propiciación es una transacción de armonía, de reconciliación. Y dice, Dios puso a Cristo Jesús como nuestro reconciliador. Es la propiciación por medio de la fe en su sangre. En el momento que creemos en Él como nuestro Redentor, esa justicia de Dios se aplica a nosotros, que somos pecadores, y nos declara inocentes, ¿verdad? Hermosa la ilustración. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Imaginémonos un triángulo. En la parte de arriba está el Padre, en la parte de abajo está el Hijo y en el otro extremo estamos nosotros, ¿verdad? El Padre no puede tener comunión con nosotros porque somos pecadores, ¿verdad? Pero el Hijo tiene la aprobación del Padre porque el Hijo cumple todos los requisitos, las demandas de la ley, perfecto, vive una vida perfecta, muere para rescatarnos, ¿verdad? Con su sangre, ¿verdad? Y hace posible la conexión entre, si nosotros tenemos a Jesús, podemos conectarnos con el Padre. Y el Padre puede ya vernos a nosotros, porque en realidad no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, quien es perfecto, y nos abraza, nos acepta, nos adopta a través de esa transacción, de la redención, la remisión de nuestros pecados por la sangre y la justicia de ese Cordero, sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin contaminación, dicen las Escrituras. Por Él somos salvos. El rescate lo pagó Jesús, esa deuda, la muerte, el ser separado de Dios. Él sufre eso en su cuerpo, en su vida, lo sufre para que nosotros no lo suframos. Dice, no hay ningún otro medio por el cual podamos ser rescatados, comprados y libertados de la esclavitud del pecado, la ley y la muerte. No hay. Solamente Jesús, comprados por sangre, por Cristo, con gozo al cielo yo voy, que estábamos leyendo ese himno, ¿verdad? Por gracia infinita, a Jesús daré el loor, dice el canto. Dice, vamos a leer Gálatas 4:7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, era judío, para que redimiese, comprase a los que estaban bajo la ley, a todos nosotros que estábamos bajo condenación, acusados, culpables, pecadores. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre, papito, papi, mi papi. Le podemos decir a Dios, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Tenemos la adopción y como hijos ya no nos ve el Señor como esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de este mundo, esclavos de nosotros mismos, sino como hijos. Nos ha adoptado en Cristo. Miren, Tito 2 del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es para todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, bendita,
preciosa, maravillosa, esa esperanza que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La redención del Señor nos liberta, como lo hemos dicho, del pecado. Aquí se dice de toda iniquidad. El Señor nos libra de toda iniquidad y nos redime para purificarnos. Nos compra para darnos una nueva vida. Dice, un pueblo celoso de buenas obras. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de amor, por amor de Dios. 1 Corintios 1 del 27 al 30 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, hablando de Dios, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En el Señor Jesús encontramos, esa es la obra maravillosa de la cruz. Es justificación, nos declara inocentes, es la sabiduría de Dios para empezar, porque nadie pudo haber diseñado algo tan maravilloso, una obra que satisface la santidad de Dios, la justicia de Dios y satisface el amor de Dios. ¿Cómo se puede conjugar, cómo se puede combinar justicia con amor? A veces vemos historias tremendas de hombres y mujeres malvados, de cómo torturan niños o cómo matan a personas, a criaturas, ¿verdad? Después de torturarlos. La justicia requeriría que esas personas, hasta uno cuando ve, dice, ¿cómo no le dieran la pena perpetua? No sé si les ha pasado eso, cuando uno dice, les dieron nomás 10 años, ¿cómo es posible? La justicia falló. ¿Cómo es posible que los hayan dejado libre? Hay gente que sale libre por cuestiones y gestiones de corrupción, y uno dice, no se hizo justicia. Porque siendo pecadores entendemos el concepto de que hay que castigar el pecado, hay que castigar la maldad. Pero ¿cómo podemos combinar la justicia con el amor de decir, yo perdono a este asesino, a este violador, a este pecador, pero al mismo tiempo cumplir la justicia? ¿Cómo? Imagínense eso a nivel humano. Ahora, a nivel divino es como le llaman esta palabra se me escapa, un dilema. Es un dilema. ¿Cómo se puede armonizar la justicia y el amor? Dios es justo sobre todas las cosas, infinitamente más que nosotros. Tiene que castigar el pecado, pero nos ama y no nos quiere condenar. Entonces viene un perfecto, paga, Él mismo se ofrece, yo pago la deuda, yo soy rico, yo sufro por ellos el castigo que ellos deben de sufrir, y se armoniza. Es la sabiduría de Dios, es la justicia de Dios, es la santificación que Dios nos separa por medio de Cristo, y es la redención en Cristo. Hermoso el plan de Dios. ¿Cómo rechazarlo? ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué poner a otro o a otra solución que no nos haya dado Dios?
más que la que Él nos ha dado, es la única solución. Efesios 1 del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones están en Jesús, en Él solamente. Estas bendiciones celestiales ya con las cuales Dios nos ha bendecido. Dice, según, aquí empieza a narrar las bendiciones, según nos escogió en Él, en Cristo hemos sido escogidos, hemos podido ser perdonados en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo tenemos esta bendición de ser escogidos en Cristo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nadie lo obligó, nadie lo presionó, a Él le plació ofrecernos esta bendición en Cristo. Él mismo, en Él, la bendición. Versículo 6 dice, para esto nos bendice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué magnífico regalo, la gracia o el don inmerecido, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo somos aceptados por el Padre. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención, otra vez la misma palabra, por eso lo hemos puesto en negrita, comprados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué preciosa sabiduría de Dios. Job 19, 25 al 27 nos dicen las palabras de Job. Job entendió la venida de este Redentor, de este Salvador, de este comprador. Y él declara, Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job fue el hombre que más ha sufrido. Las escrituras nos dicen que pierde todo, su familia, su riqueza, su estatus, pierde a su mujer, le dice muérete y maldice a Dios, pierde su bienestar físico, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies enllagado, cáncer, ha de haber sido una lepra, quién sabe qué enfermedad, que dice que con un tiesto se rascaba, él se rapó, todo pierde, su carne desfallecía humanamente, las tormentas de la vida lo tenían golpeado, pero interiormente la fe proyectada en este Redentor que vendría, para él era futuro. Él se proyectaba. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Miles de años atrás se escribió ese libro. Y él veía en el futuro a su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y que va a regresar. Él sabía que vendría y que pisaría el polvo. Y todavía no solamente se proyectaba miles de años en el futuro, sino en nuestro futuro todavía decía, y yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que voy a ver a Jesús, ¿verdad? Job está viendo por fe la venida de este Redentor que lo rescataría de esa condición tan profunda, de profunda necesidad en todas las áreas que podamos imaginarnos, ¿verdad? Había sentido el abandono, había sentido el dolor de las pérdidas y en su angustia, él en fe se proyecta a la esperanza de que vendría un Redentor de su alma. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
viendo por fe en el futuro. Nosotros vemos por fe al pasado lo que el Señor ya vino, para Él todavía no había venido. Y dice el versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No podemos negar como creyentes que las luchas, las pruebas, las tormentas vienen a nuestra vida, y podríamos decir aún como Job, a veces nuestra alma desfallece, nuestro corazón se apesadumbra, ¿verdad? Se siente pesado, pero por fe podemos declarar como lo hizo Job: yo sé que mi Redentor vive, y en mi carne he de ver a Dios. Aunque esté deshecha esta mi piel, no importa, ni la muerte me puede separar del amor de Dios, porque eso dice las Escrituras, que ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Nosotros también podemos decir por fe eso. Sabemos que el Señor vendrá y Él resucitó, y Él vendrá como Rey triunfante a pisar sobre Jerusalén y a reinar por 1000 años, hasta que todo perezca, hasta que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán, hasta que veamos descender del cielo a la nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor. Como Redentor, Jesús es nuestro libertador, nuestro dueño y nuestro Señor. ¿Es este el Jesús en que tú crees, en que usted cree? ¿Ha reconocido la obra maravillosa que Él ha hecho con su vida, su muerte y su resurrección? Él ya pagó la deuda y desea darle una vida nueva a través de su Espíritu. Venga y reconózcalo como su Redentor, su libertador, su rescatador, y reciba por fe la libertad que solo se encuentra en Él. El libro de 1 Corintios, esta carta escrita a estos hermanos en el capítulo 6, versículo 19, nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ya no somos nuestros, nunca lo fuimos, porque o somos del diablo, somos del enemigo, o somos del Señor. Solo hay dos campos, no hay un intermedio. A veces la gente se engaña y dice: es mi vida. La verdad es que no somos nuestros. Y el Señor nos rescata de ese dueño malvado, un dueño cruel, que solo viene a matar, a hurtar y a destruir. El enemigo es mentiroso. Muchas veces da cierto tipo de satisfacción. Dice las Escrituras que el pecado es satisfactorio por un tiempo, por un poco de tiempo se ve atractivo, y después viene el dolor, es como me estaba pensando, como una culebra, ¿no? Cuando pica, muerde, tal vez no se siente inmediatamente, fuera como que nada ha pasado, hasta que después el veneno hace el efecto. Asimismo, el enemigo engatusa, enamora, por decirlo así, engaña, y después viene el dolor. Y el Señor dice: mira, yo ya te he comprado, ya te he rescatado. De eso hemos sido comprados por precio. La sangre del Señor, dice: glorificad, alabad, reconoced pues al Señor Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Gálatas 3, 10 al 13 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató, nos libertó, nos compró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ven? Es una gloriosa libertad que el Señor nos da, el no tener que depender de obras, de querer alcanzar el cielo por nosotros, porque nunca lo podríamos hacer. Todos fallamos, dice las Escrituras, el que falla en una se hace culpable de todos. Y a veces, aún conociendo la libertad que tenemos en el Señor, por eso Hebreos, el libro de los Hebreos es bien, es más Gálatas también, exhorta a no regresar a esa mentalidad de que yo puedo agradar a Dios con mis esfuerzos, con mis obras, sino más bien depender totalmente en lo que hizo el Señor Jesús. Y obviamente al depender en Él, la fe sin obras es muerta. Cuando uno tiene al Señor, automáticamente van a haber obras de obediencia, obras de alabanza. Es lo primero que una persona reconocida, un esclavo libertado, va a glorificar a su Redentor, no por obligación, no por peso de demanda que tienes que hacerlo, sino que saldrá como un gesto de amor sincero, genuino, porque ha reconocido de dónde estaba, de dónde lo sacó el Señor. Así que es una manera, el reconocer a nuestro Jesús, Señor Jesús como Redentor, nos reenfoca de que no querramos alcanzar la salvación por nuestros medios, que si hay gente que piensa, si oro más, si sirvo más, si me sacrifico más, voy a alcanzar la aprobación de Dios, voy a alcanzar el cariño de Dios. Y no es así. El Señor Jesús lo alcanzó por nosotros. Él fue hecho maldición, fue colgado en un madero para que nosotros seamos aceptados, para que nosotros seamos aceptados, acogidos por nuestro Padre Celestial. Así que es una gran libertad en la que podemos reposar, ¿verdad? Decir, yo sé que fallo cada día, sé que aunque mi corazón, como dice el espíritu está dispuesto, la carne es débil. No que justifique, pero hay una concupiscencia con la que estamos luchando constantemente, y cuando fallamos al Señor tenemos la libertad de venir a Él, para que Él siga haciendo la obra de perfección en nosotros, que durará hasta el día que Él nos llame, ¿verdad? Porque Él va a acabar lo que ha empezado. El Señor es la garantía, su Espíritu es la garantía de que somos de Él, aunque fallemos hasta el final. Primera de Pedro 1, 17 al 21 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí viene el contraste, ¿verdad? Sabemos que el Señor, habrá 5 juicios diferentes para los impíos, que es un juicio de condenación, que serán juzgados por sus obras, porque no quisieron que la obra de Cristo los justifique. Para los creyentes, que será un juicio no de condenación, sino de premiación. Y aquí está hablando a Pedro de ese juicio, ¿verdad? Hay que conducirnos con reverencia, en temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque el Señor también va a juzgar nuestro servicio, no para condenación, sino para premiación, ¿verdad? Esas coronas que el Señor nos dará, las entregaremos a los pies de nuestro amado Redentor, nuestro Señor. Versículo 18 dice, conducidos en temor, en reverencia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vana manera de vivir fue las tradiciones que vienen, que heredamos de nuestros padres. A veces
conceptos errados, doctrinas erradas, religiones, méritos humanos queriendo alcanzar la gloria, religiones, pero el Señor dice, eso, el Señor ya los rescató de eso, por eso vivan de una manera reverente ante el Señor, sabiendo que el Señor los rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, no fue una paga de dinero literal, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera los Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como creyentes debemos de vivir una vida reverente, cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro espíritu, porque no son nuestros, son del Señor, le pertenecemos a Él. Y una manera de ser agradecidos es viviendo una vida que glorifica al Señor, que busca la gloria de Dios y no la gloria personal. Terminemos con esta porción, Hebreos 9, del 11 al 14, y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una compra eterna, permanente, segura. No falla, no cambia, no deja de ser. Es una eterna compra, un eterno rescate, una eterna libertad que tenemos en Cristo. Si es que estamos en Cristo, esa es la pregunta principal que cada ser humano se debe hacer. ¿He nacido de nuevo? ¿Me he experimentado esta libertad en Cristo? ¿Entiendo quién es Él y lo que ha hecho por mí? ¿Lo creo por fe? ¿Me rindo y reconozco al Señor como mi Redentor? Esa es la pregunta del millón. Versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hablando de los ritos judíos, antes cómo sacrificaban, tenían requisitos de qué tipo de animal sacrificar y eran cubiertos más bien, eran perdonados por una temporada y cada año tenían que hacer lo mismo, y eso el Señor lo aceptaba como una ofrenda temporal que cubría los pecados pero nunca los borraba. Y el Señor dice, si esa sangre de los toros y de las becerros rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más este Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación, ofrecido voluntariamente? El Señor dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo en rescate por muchos. Dios quiera que usted sea uno de esos muchos, alguien que vea al Señor como verdaderamente es. Ninguna religión salva, ningún mérito personal salva, solo Jesús.
Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, el Dios encarnado, el único Salvador, el Cristo, el Mesías, ese Rey de Reyes, ese sumo sacerdote, aquel profeta de Dios, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel Redentor. Venga Jesús. Él ya pagó el precio para darnos la libertad. Venga y disfrute de la libertad que el Señor ya ganó y compró para nosotros. Que Dios nos guarde y nos ayude a verdaderamente apreciar el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender esta preciosa realidad. Abrazos y bendiciones en Cristo Jesús. Amén, amén.